a la mesa espiritual para compartir el precioso mensaje de la palabra de nuestro Dios. Le invito a abrir su Biblia. Mire que el miércoles pasado iniciamos el estudio en el libro de Zacarías. Así que le invito, por favor, a abrir la Biblia en el libro de Zacarías. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué estamos? Bien. Zacarías, capítulo número primero. Vamos a dar lectura a los versos siguientes dentro de este precioso estudio. Ya tiene el libro, Zacarías capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 4 al verso número 6. Del verso número 4 al versículo número 6. ¿Lo tienen? ¿Dónde está Zacarías? Ahí entre Génesis y Apocalipsis. Leemos pues la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, bájale un poquito por favor, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Verso 5, léalo. Todos el verso 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Bien, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente, mi Dios, Padre Celestial, porque nos han permitido, Señor, nos ha dado la dicha de volvernos a congregar. Suplico, oh Dios, que sea tu obra, tu poderosa obra en nosotros, Señor amado. Que es necesario, Espíritu de Dios, que si tu gracia, Padre, ha sido tan buena con nosotros y hasta el día de hoy nos ha podido suministrar todo lo que, oh Dios amado, necesitamos. Hoy también, Señor, sea para nuestra alma, para nuestro espíritu, sea, Padre, dado este alimento espiritual. Háblanos, Señor, como siempre te lo hemos rogado, para nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Hemos venido, Padre, con la expectativa de que una necesidad de mi alma pueda ser saciada. Señor, ayúdame, mi Dios, a poder hablar esta palabra, Padre, no solo con autoridad, sino con tu amor, con tus ojos, Señor amado, a la hora de poder ver en medio de este pueblo, Señor, las necesidades que ellos han traído. Señor amado, que en esta preciosa noche tu pueblo también pueda darse prisa para venir a tu casa y recibir de ti, oh Dios, oh Padre, lo que ellos también tanto anhelan buscar, Señor, que es tu bendición. Gracias una vez más, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy vamos a predicar, por el tema errores ajenos. Amén. Hoy vamos a predicar por el tema errores ajenos. Amén. Cuando vamos al libro de Zacarías, recordará usted, ¿cuántos recuerdan la introducción del miércoles pasado?
¿Sí? ¿Cuál era? Vuelve. Sí, mi amado. Y usted recordará dentro de este precioso libro, en la introducción, que Zacarías fue un profeta contemporáneo de dos grandes líderes cuando se estaba haciendo una obra en Jerusalén. ¿Quiénes eran esos líderes? Esdras y Nehemías. Estos hombres sí se vieron penosamente truncados, recordará usted, en la obra de la reconstrucción de los muros y como no también del templo. Es allí, precisamente allí, cuando Dios les envía al profeta Zacarías. ¿Cuál fue la intención, mi amado hermano? De que el pueblo no solamente construya la muralla, sino que también no se olvide de construir sus propias vidas. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de levantar algo que Dios mismo había destruido. Ojo con esto. Siempre doy el ojo como una especie de observación o algo que usted deberá de remarcar. Dios se encargó de destruir, mi amado Jerusalén, tanto sus muros, su ciudad y el templo que ellos tanto, diríamos, honor le rendían. Si Dios mismo se había, diríamos así, encargado de tocar las naciones extranjeras para que ingresasen a Israel y destruyan lo más sagrado que ellos tenían, ahora Dios les volvía a dar otra oportunidad de que la vuelvan a levantar. Pero de nada serviría levantar los muros y el templo si quienes lo estaban levantando seguían estando destruidos por dentro. Mi amado, eso es importante a la hora de querer en Dios, mi amado, aceptar su comisión. Tú no vas a poder restaurar, o por así decirlo, vas a restaurar algo, pero que Dios te dé a encomendar, pero si no estás restaurado tú mismo, la obra, llamado por su propio peso, más tarde se volverá a caer. Dios se va a encargar de hacerlo. Y querido hermano, Zacarías ahora en el versículo volvemos por favor al texto del versículo número 4, Dios le dice ahora al pueblo, no seáis como vuestros padres. Ahora, no se refiere estrictamente a los papás, ¿sí? Sino a los patriarcas que les antecedieron a estos, ya que había pasado ¿cuántos años luego de la reconstrucción del templo o de los muros? ¿Cuántos años pasó de exilio del pueblo de Babilonia? ¿Cuántos? Sin dudar, ¿cuántos? Con fuerza. No 70, hermano, 70, con seguridad, no dude. 70 años. Sí, 70 años fue llevado cautivo el pueblo. ¿A qué nación? A Babilonia. A Babilonia, eso, con fuerza. Usted lo sabe, no dude. Sí, es como decir 1 más 1, 2. Dígalo seguro. Sí, 70 años, sí, el pueblo había quedado fuera de toda emancipación espiritual. Ahora el pueblo tenía la oportunidad de volver a reconstruir lo que Dios, ojo con esto, lo que Dios se había encargado de destruir. Pero Dios quería garantizar que esta nueva construcción quedase estable a lo largo del tiempo. Y eso obviamente, tendría que ser el foco de atención de parte de Dios. ¿Para qué? Para que su bendición se pueda permanecer a través del tiempo. Lo penoso muchas veces de muchos pueblos es que la bendición viene y Dios quiere bendecirnos, pero como somos desobedientes, su bendición se hace de corta duración. Y lo más lamentable es que el pueblo se acostumbra a vivir con cucharadas de bendición, o lo que es igual en el Nuevo Testamento, con migajas que caen de la mesa de nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde Dios le dice al pueblo, no sean como sus padres. Insisto, no necesariamente los papás inmediatos, sino sus antepasados. No sean como sus padres o vuestros padres, a los cuales, dice la Escritura, ojo, a los cuales clamaron los primeros profetas. ¿Sí? Es decir, Dios envió siempre provisión, hablando de mensajeros divinos, no necesariamente porque venían del cielo, sino porque tenían un mensaje celestial.
Pero esas generaciones que tuvieron de buena mano la palabra fidedigna de Dios en las bocas de estos, todas ellas se las echaron a sus espaldas. Es decir, no les dieron el valor ni la importancia que necesitaban, obviamente, ellos dar para volverse a Dios o para intentar sus caminos que estaban corrompidos. Quiero, mi amado, tomar dos referencias bíblicas en el Nuevo Testamento, porque recuerde que la Escritura, toda ella, sin importar dónde usted la ubique, toda ella coordina en perfección con la voluntad de Dios. Y quiero tomar como primer indicio lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11. Así que acompáñenme, por favor, sí, en ese libro. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, Primera de Corintios, capítulo número 10, verso número 11. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró, mi amado? ¿Sí? ¿Qué nos dice el Señor? Sí, versículo número 11. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor, y estas cosas, esto ya lo he leído en otras oportunidades, pero hoy voy a dar una forma de remarcar esto. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, o lo que es igual, para llamarnos la atención, para amonestarnos a quienes, a nosotros, a quienes han alcanzado, dice aquí, los fines de los siglos. Ahora, ¿de qué habla el contexto de ese pasaje de 1 Corintios 10, versículo 11? ¿Qué habla el contexto? El contexto habla de todos los, diversos males que el pueblo de Israel sí hizo, obviamente, allí con sus antepasados, cuando Dios les envió los primeros profetas. Cuando hablo de los primeros profetas, hablo desde el profeta, porque también lo era, Moisés. Moisés era el primer profeta para el pueblo, sí, por ser él llamado el encargado de darle a conocer todos los mandamientos, preceptos, ordenanzas, estatutos de Dios a toda esa nación. Pero de ahí en adelante, todos ellos, mi amado, de hecho, la Biblia dice en el contexto que todos ellos murieron ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En qué? En el desierto. Murieron en el desierto. ¿Por qué murieron en el desierto? Porque, amado hermano, no guardaron los mandamientos dados por los profetas. Ahora, claro, no solo que murieron, sino que fueron severamente castigados. Ahora, Dios dice ahora, sabiendo estas cosas, en el verso 11, que todas estas cosas que ellos experimentaron, ahora, si usted a eso le añade, ojo, si usted a eso le añade todas las malas experiencias que vivieron los reyes, todas las malas experiencias que vivió el pueblo cada vez que fue castigado con ejércitos extranjeros, si usted a esto le añade los exilios que hubieron, y si a esto también le añade, mi amado hermano, toda la mortandad que ellos experimentaron por su desobediencia, por su rebeldía, mi amado, usted tiene en la Biblia más que, digamos así, más que un precedente para poder, ojo, no cometer los mismos errores. Quiero verlo de esta forma, porque quiero ser muy práctico. Si usted compra un botellón de agua, lo lleva a casa, suponiendo que en casa haya como mínimo unas 10 personas, como mínimo. Si usted compra un botellón de agua y lo pone allí, y uno a uno comienza a tomar de ese botellón de agua, si uno a uno toma un vaso con agua, ya nos media hora, me duele la barriga, ¡ay, corre al baño! Usted dice, wow, algo le debió haber caído mal. Usted piensa en todo, menos en la comida, o menos, perdón, en el agua. Algo le cayó mal, perfecto. Va al segundo, agarra el botellón, toma un vaso de agua. 30 minutos de, ¡ay, no me radies! Al baño. Dice, le cayó mal también la comida. Va el tercero, y lo mismo, y corre al baño. En algún momento, ya cuando va por el sexto, toma el botellón de agua, se sirve un vaso, media hora, me duele al baño. Usted dice, no creo que sea la comida. Yo creo que es el agua que comprende el botellón. Porque, ojo, todos los demás que han comido, sí, hablando de, aparte de los 6 primeros que ya en el baño,
Los otros 4 que quedan no les duele la barriga. Va el séptimo, ya el último que está juicioso, dice, a ver, vamos a ver si es el agua. A ver, toma un vaso de agua. 30 minutos. ¡Ay! Al mar. No, es el agua. Es el agua. Y va y le dice al octavo, a ver, toma tú también. Y los muchachos que son muy atentos dicen, no, pero mamá, tú estás diciendo que es el agua. Pero toma por si acaso, a ver si es cierto. A ver, pero mira, y va y lo hace. Y toma el pluma, hermano. El noveno no le toma ni de broma el agua. Mucho menos usted. ¿Por qué? Porque usted ya tiene espejos en quién mirarse. Si yo tomo de eso, me va a hacer daño. Mi amado, si usted lee la Biblia y ve que todos estos desobedecieron a Dios, todos los que han desobedecido a Dios, mi amado, fueron severamente castigados. Y sabemos qué es lo que aquí a Dios le agrada y lo que aquí a Dios le desagrada. Si usted hace los mismos errores que ellos hicieron, los mismos juicios, Dios también le dará a usted. 2 y 2 son 4. Mi amado, los errores de otros no pueden ser mis errores. De ahí el tema, errores ajenos. Si yo veo que a otro, por apartarse de Dios, le ha hecho daño, y que puedo inclusive palpar y decir, ese hermano está viviendo en desgracia, a esa persona desde que se alejó de Dios, todo le ha comenzado a ir mal, todo se le ha vuelto un caos en casa, otra vez ha regresado la enfermedad, otra vez ha regresado la miseria, otra vez comenzaron los pleitos, otra vez comenzó la enfermedad, otra vez la desgracia en general se apoderó de aquella persona. Si yo tengo ese espejo, en donde mirar, mi amado, sería de locos que yo quisiera poner en mi corazón apartarme del Señor. Sería de locos, porque tengo espejos donde mirarme. Y Dios me ha dicho en esta palabra, en el versículo 11, todas las cosas que ellos han experimentado, dice, estas cosas que les acontecieron, dice aquí, como ejemplo, están escritas ¿para qué? Para molestarme, es decir, para llamar mi atención. Y claro, una vez que yo veo que aquellos que se apartan reciben el justo juicio divino, mi amado, nosotros que estamos en los confines de los siglos, es decir, al final de los tiempos, ¿acaso para nosotros hay una corona que nos exime de la reprensión divina cuando desobedecemos? Por supuesto que no. Hay un texto que quiero reforzar con 1 Corintios 10, verso 11, el cual se encuentra escondidito en Romanos 15, verso 4. Ven conmigo, por favor. En la carta a los Romanos, luego de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, ¿lo tiene? Carta a los Romanos, capítulo número 15, dice el Espíritu Santo en el versículo número 4. Ponle mucha atención a este verso. Este es un versículo más elegante, menos inclusive hasta menos ofensivo al oído, pero no necesariamente deja de ser menos importante, al contrario. Dice el Señor, porque las cosas que se escribieron antes, ojo, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de todos aquellos textos que tenemos en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, para nuestra enseñanza, dice allí, se escribieron. Ojo con esto, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué cosa? En esas cosas que se han escrito, ¿tengamos qué? Tengamos esperanza. Ahora, ¿qué se nos escribieron en este caso, en los libros del Antiguo Testamento? ¿Qué se escribieron? No solamente mandamientos, no solamente estatutos, ordenanzas o leyes,
sino que también se escribieron, ojo, experiencias. Experiencias. Se escribieron mandamientos, por supuesto que sí. Se escribieron reglas a seguir, normativas, prohibiciones. Pero también se escribieron en estos libros las experiencias de otros. Diría cualquiera, diría una madre a un hijo, ¿qué? ¿No aprendiste de tu primo? Que se dedicó a jugar Free Fire todo el día y ahora ya perdió el año. Aprende de esa mala experiencia. Amén. Otra no, sí, te pasas todo el día en el internet, te pasas todo el día metido en el Facebook, en las redes sociales, y después te quejas de que el examen el maestro es el malo. ¿Verdad que los muchachos son número uno para sacársela? No, es que el maestro me tiene pico. Estúdiale al maestro que te tiene picas, pégale al 10 y vas a ver que el problema no es siendo el maestro, sino tu falta de atención al estudio. Mi amado, todo lo que se escribió, dice la Biblia, todo lo que se ha escrito antes para nuestra enseñanza, ¿sí? Se escribió, dice, y también para qué cosa, para la consolación de nuestras vidas. Mi amado, cuando yo retomo el libro de Zacarías, capítulo número 1, yo creo que la alerta divina para el pueblo que está en pleno proceso de construcción es más que válida. Mi amado, si esto yo lo paso a un plano espiritual del día de hoy, del presente, mucha gente hoy por hoy quiere construir, no murallas ni un templo, quiere construir su vida. Mucho más ahora, cuando necesitamos reforzar nuestras simientes, ¿verdad? La Biblia es clara, Jesús es claro cuando nos dice que si una casa se edifica sobre la roca, por muchas tempestades o vientos que puedan venir, esa casa no se cae. ¿Verdad? Y hoy por hoy, yo quiero creer por la Biblia, por este pasaje bíblico, mi amado, sí, que hoy por hoy el pueblo de Dios está, creo que, empecinado, por lo menos los que buscan de Dios, están empecinados en construir sus vidas. Cada día de una forma mejor y de una manera mucho más excelente que antes. Pero ten por entendido que todos los que quieren construir su vida, mi amado hermano, si de pronto, no lo sé, quisiera verlo de esta forma, en la parte de pronto de su hogar, de su matrimonio, su relación, su comunión con Dios, deben de saber que no necesariamente la intención de hacerlo es válida, sino que tú tienes que estar seguro, mi amado, de que tu vida, ojo, que va a pasar por ese proceso, pueda permanecer a lo largo del tiempo. ¿Es válido construir? Claro que sí. Mucho más cuando se habla de lo espiritual. La pregunta que a mí me preocupa es ¿cuánto tiempo te va a durar el entusiasmo para hacerlo? Mucha gente quiere construir su vida, pero se ha olvidado que la vida cristiana es un proceso de, por lo menos aquí en esta tierra, es un proceso, mi amado hermano, que durará todo el tiempo que Dios te permita vivir aquí. A diferencia de construir una vivienda que te dice, bueno, ¿cuánto tiempo va a demorar el aquí? 6 meses se demora, 3 meses se demora, 4 meses, dependiendo qué es lo que quieres, 1 año, listo, está bien, vamos. Y metes todo el esfuerzo, claro, ¿con qué entusiasmo lo haces? Esperando que algún buen día la obra culmine. La diferencia de ello es que en la vida cristiana nuestra construcción no termina o hasta que se cierren nuestros ojos o hasta que Cristo venga por nosotros. Y Dios quiere garantizar durante todo el proceso que tú no te desanimes, ni mucho menos dejes abandonada la construcción. Por eso es que Dios le advierte al pueblo que se va a preparar para esto, que vean en sus antepasados todo lo mal que la pasaron cuando se olvidaron de seguir construyendo su comunión con Dios. Y les hace saber, versículo número 4, dice en la parte media del texto, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos, dice el verso 4, ahora
de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ¿qué hicieron esto con ese consejo? Dice la Escritura, y no atendieron, ¿y qué más? Ni me escucharon, dice Jehová. Es decir, Dios estuvo allí para darles constante provisión. Eso me encanta de Dios. Dios nunca, mi amado, te va a dejar solo en un buen propósito como lo hace al pueblo en esta, digamos así, en esta estructura, hablando de la edificación como tal. Ellos decidieron hacerlo y Dios decidió también acompañarlos. Pero la Biblia es clara en decirles a ellos, como ejemplo, que sus antepasados no atendieron a la voz de los profetas. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, si yo quisiera ver lo que me dice también en la carta a los Hebreos en el capítulo número 3, algo importante que no puedo dejar pasar por alto. En Hebreos capítulo 3, versículo número 9 al 10. Antes de leerlo, por favor, ¿sí? Ubíquelo. Antes de leerlo, primero ubíquelo y luego leeré Zacarías para tomar la hilación en ambos textos. Abra Hebreos capítulo 3, Nuevo Testamento, ¿sí? Antes de Santiago. Hebreos 3, verso 9 al 10. ¿Lo tienen? Listo. Zacarías 1, versículo 4, en la parte final, dice: volveos ahora de vuestros malos caminos. ¿Sí? Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Hebreos 3, verso 9. Dice el Señor: donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual, ojo con esto, me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan, ¿qué cosa? Siempre andan vagando, dice en otras versiones, divagando. Si siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, ¿qué les motivó, diríamos así, a no permanecer dentro de la voluntad que Dios les proporcionaba por medio de sus profetas? ¿Qué les llevó prácticamente al fracaso? Esta condición, ¿cuál? Siempre andaban, ¿qué cosa? Vagando en su corazón. Ahora, este término es muy curioso, porque cualquiera podría decir que esta gente andaba en la calle, como dicen por ahí, mirando las aves volar. Pero no es que estaban vagando de una manera literal, sin de que andaban ociosos. No. Es que siempre andaban, digo yo, distraídos, pero no en las cosas que Dios quería que estén atentos. Estaban vagando para lo espiritual, pero jamás para sus trabajos. Estaban pagando, mi amado hermano, para buscar de Dios, pero jamás para de pronto mantener sus hogares con provisión. Estaban pagando de pronto para la lectura y la comunión en oración, pero jamás para dejar de cumplir sus responsabilidades terrenales. Porque el pueblo seguía trabajando, seguía ganándose la vida, seguía construyendo casas, seguía, diríamos, acrecentando sus archivos, sus ahorros. Es decir, que en lo que les convenía, dedicaban toda su atención y todo su esfuerzo. Pero cuando Dios le mandaba algo por los profetas, no había interés alguno. A eso Dios le llama: este pueblo andaba vagando en sus corazones. Cuando retomo, mi querido hermano, aquí el versículo número 5 de Zacarías 1, dice el Espíritu de Dios: vuestros padres, le pregunta Dios a esta generación que quiere reconstruir, insisto, las murallas y el templo. Pregúntale, en pocas palabras, no, pregunto, ¿dónde están vuestros padres? Hablando de las generaciones,
¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que dijeron, sí, yo sí amo a Dios? No, yo nunca me voy a apartar de Él. No, si cuenten conmigo, yo voy a estar ahí para poder colaborar, ayudar, predicar. La Biblia, hermano, le dice a esta generación, ¿dónde están nuestros padres? Ahora, yo creo que aquí Dios fue muy literal. ¿Por qué causa? Porque cuando se hizo la convocatoria en Babilonia para regresar en los tiempos de Ciro, para regresar a Jerusalén, hermano, las personas de mayor edad, ya no quisieron regresar. Eso sí fue literal. No regresaron todos los judíos a Jerusalén, sino que regresaron, mi amado, simplemente el remanente. Mira, tan duro se puso el pueblo en los tiempos de la reconstrucción del templo, que prácticamente Nehemías tuvo que obligar, caer de la nuca, diría cualquiera, a los sacerdotes que estaban en Babilonia. Habían regresado unos pocos y la mayoría de los descendientes de los levitas no habían regresado. Ya estudiamos ese libro en su debido momento, pero, hermano, él hizo un censo y allí se estableció que faltaba todavía mucho pueblo levita como para poder armar un equipo de sacerdotes para que puedan ministrar en el templo. No había. Yo creo que aquí el Señor fue muy literal al decir, a ver, ustedes están aquí queriendo levantar esto y que me parece bien, pero díganme, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están sus generaciones inmediatas? Porque aquí no los veo. ¿Dónde están? Y allí el Señor, mi amado, les dice, versículo número 5, y los profetas, es decir, y a las personas que yo los uso para que lleven mi palabra a sus vidas, ¿han de vivir para siempre? Y aquí, mi amado, yo podría sacar como una pequeña síntesis. Mi amado, no siempre, y claro, no lo hablo posiblemente a largo plazo, pero sí a un mediano plazo, no siempre, y esto téngalo muy presente, no siempre va a haber iglesia. No siempre van a haber pastores. No siempre va a haber, mi amado hermano, la oportunidad de escuchar la verdadera y la sana doctrina de la palabra de Dios. No vamos a tener siempre esto a la disposición. Es bíblico que un día las masas, las muchedumbres, tendrán comezón de oír la palabra y lo único que habrá será gente burladora, gente que hablará conforme a sus propias concupiscencias. Eso es bíblico, mi amado. No siempre vamos a sufrir la buena doctrina. Y mientras obviamente tenemos el privilegio de escuchar palabra de Dios, por lo menos, mi amado, lo que escuchamos deberíamos de dejarlo sumamente asentado primeramente en mi vida, para que mis futuras generaciones también aprovechen la bendición que Dios me ha depositado sobre mi corazón. No siempre vamos a tener, mi amado hermano, la oportunidad de congregarnos. Imagínate que se le dé al gobierno, bueno, no mucho, pero en otros sí, en otros es prohibido profesar el cristianismo. En muchas regiones, mi amado, de Asia, en muchas regiones de África, mi amado, ser cristiano, sin importar si es evangélico, católico, testigo de Jehová, adventista, si esos predican de Cristo, mi amado, salen, los sacan fuera de las iglesias, se las queman y a ellos les dan paga. Así es la realidad en otros lados. Aquí tenemos el privilegio de escuchar palabra de Dios. Aun cuando a la verdad muchas iglesias hoy por hoy están totalmente cerradas. Porque quienes están al frente de ellas temieron más al coronavirus que a Dios. Mi amado, ¿dónde están? Dice sus padres. Y luego dirá, ¿los profetas han de vivir para siempre?
Siempre habrán mensajeros para yo andarles proveyéndoles. Hermano, de allí que al término de este profeta, del cual viene luego, ¿qué otro profeta? Malaquías, el Señor guardaría ¿cuántos años de silencio? 400 años. Imagínate. Tú, te pregunto yo, tú que tienes la costumbre de orar, de buscar de Dios, de venir a la casa, tú te imaginas una vida sin congregarte de aquí en adelante. ¿Te imaginas una vida ya sin tener la oportunidad de ir con tus hermanos a golpear puertas? Simplemente sería un recuerdo. Uy, me acuerdo que contaría de pronto un niño de escuela dominical. Yo sí me acuerdo cuando veía a mi abuelita que iba con los hermanos a predicar, pero eso hace años. Mi amado, Dios les remarca esto. Y esto, mi querido hermano, nos dice pues el Señor, versículo número 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé, ojo, a mis siervos los profetas, dice el versículo 6 en esa pregunta, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Es decir, ¿acaso ellos no tuvieron la oportunidad de oírles? Y sí, claro que tuvieron la oportunidad, pero también los mataron. Cosa curiosa. Jeremías es considerado uno de los mayores y de los, profetas más usados por Dios en los tiempos, sobre todo de transformación o de exilio del pueblo hacia Babilonia. Fue uno de los más usados, pero también fue uno de los más aborrecidos. A Isaías, hermano, el propio pueblo, según la historia, el propio pueblo de Israel lo aserró, lo cortó por la mitad. A Isaías, el propio pueblo lo mató. Pero, oh sorpresa, voy con esto. Cuando Jesús interpela con el grupo religioso de su tiempo, ¿sabe lo que le dijo Jesús al pueblo fariseo, al pueblo escriba, a los más, mayorales de la religión de su época? Le dijo, oiga, ustedes sí que son algo digno de ser aplaudido. Ustedes mismos mataron a los profetas y ahora los tienen a flor de piel levantándoles estatuas o levantándoles honores. Ven conmigo. Lucas capítulo 11. Qué curioso, ¿ah? Lucas capítulo 11, verso número 47 al 48. ¿La encontró? Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, verso 47 al 48. Mira lo que te dice el Señor. ¡Ay de vosotros! ¿Lo quieren? Mira lo que hacían, ¿no? Que edificáis. En otras versiones dice que adornáis los sepulcros de los profetas. Pero ¿qué dice? Sigue leyendo. A quienes mataron, ¿qué cosa? A quienes mataron vuestros padres. De modo, eso es lo que ellos no veían, pero Jesús sí. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros ¿qué hacen con esos sepulcros que ellos enterraron a los profetas? ¿Qué hacen ellos con esos sepulcros? Los enaltecen, los engrandecen. Mira que hoy por hoy, ojo con esto, hoy por hoy hasta el mismo Israel, hermanos, se hacen largas procesiones y caminatas para llegar posiblemente a las tumbas de los patriarcas, a las tumbas de los profetas. O sea, aquí, bueno, ponen por allí un sepulcro, aquí está el profeta fulano de tal. Aquí está José, todavía tienen, según ellos, ciertos sepulcros sagrados. Y claro, les hacen capillas, les hacen grandes monasterios encima de sus tumbas, haciendo alusión de lo poderoso que eran en su debido tiempo por ser usados por Dios. Lo curioso es que si hoy por hoy se les pone ofrenda floral, se les hace reconocimiento, se les hace grandes capillas,
Cuando estuvieron en ejercicio de su ministerio, se les tiraba piedras, se los escupía, hermano, se les caía puñetazos, se los metían en cadenas, los mataban, hermano, los apedreaban. Ese era el elogio de sus tiempos. Ya luego de muerto, no, era un gran siervo. No, él sí hablaba la verdad. No, yo creo que sí, que era profeta de Dios. ¿De qué sirve el honor luego de la muerte? ¿De qué sirve el reconocimiento si nunca se le dio valor a las palabras que Dios ponía sobre estos hombres? Por eso Dios les reclama. Claro, no de manera directa, porque ellos no lo habían hecho, pero sí a sus padres, a sus antecesores, es decir, hermano, de acuerdo al tema, a todos aquellos errores que otros cometieron. Pero mis palabras, dice el verso 6, y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, no alcanzaron vuestros padres. Por eso, dice el Señor, por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras? Así lo hizo. Dice aquí, ¿cómo? O sea, cuando ya se mira, quisiera ir a un ejemplo bíblico. Ven conmigo, por favor. Vayamos al libro de los Reyes. Quisiera ver algo como referencia. Yo creo que es importante. Un texto que, por cierto, no lo tengo, la verdad, no lo tengo como parte del sermón, pero vale, creo yo, sí, ver lo que Dios hizo. En la segunda carta de las Crónicas, que ahí están los resúmenes más a manera de un mayor extracto. ¿Lo tiene? En segunda de Crónicas, capítulo número 36, el último capítulo. ¿Bien? Sí, segunda de Crónicas, capítulo número 36. Leeré desde el verso 11. Vamos a hacerlo de una manera antifonal. ¿Ya lo tienen? Ahora, vamos a hablar del reinado de ¿quién? De acuerdo al prefacio de Sedequías. Solo como para tomar la referencia. Dice allí, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Verso 12, lean. Ajá. Se rebeló a sí mismo, hablando de Sedequías, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ojo con esto, añado algo. Llamado, cuando uno va, y quiero simplemente que tome la referencia, cuando uno va al libro de Jeremías capítulo 38, solo apúntela y la lee en su casa por cualquier de tiempo, Jeremías le dice al rey, mira rey, el exilio del pueblo es inminente, así, y el pueblo literal, así te pares de cabeza, si ya está decretado para ti y para la ciudad que sea subyugada por quién, por Nabucodonosor. Así que arrepiéntete, sí, ponte sumiso y entrégate a tu enemigo. Diría cualquiera, eso no es palabra de Dios. ¿Sí o no? Claro, hermano.
¿Quién podría decir de pronto que alguien te diga de parte de Dios, ¿sabes qué? Se me ocurre, ya no luches. Ya no luches por tu hijo. Qué sé yo, está en el hospital, ya no ores más, déjalo morir. ¿Quién diría? ¿Está loco? ¿Cómo no van a hay que luchar hasta el último? Porque ya hasta sacamos recursos humanos válidos. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero si Dios te dice que ya así te pares de cabeza, Él se lo va a llevar, ¿qué te toca? Bueno, Señor, entonces mejor trata con mi corazón, dame paz y que aquí se haga tu perfecta y soberana voluntad. Bueno, algo semejante se le dijo a Sedequías. Vas a ser derrotado si te vas a poner a pelear. Y claro, si sales a la guerra va a morir mucha gente. Mejor entrégate y punto. Eso le dijo Jeremías al rey Sedequías. Estoy simplemente viendo un ejemplo. Versículo número 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra, ¿sí?, a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Hablando de quiénes? Los, incluido Jeremías, obviamente, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio. ¿De qué? Escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuál fue el desenlace? Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Y luego de eso entraron al templo y se llevaron todo. Mira, solo como por citar un ejemplo de los cientos que hay. Cuando volvemos, mi amado, para concluir a Zacarías, capítulo 1, verso 6, bien les dijo Dios, versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Es decir, ¿acaso ellos no tuvieron la oportunidad de escucharlo? Claro que la tuvieron. La pregunta es, ¿hicieron caso? No, no le hicieron caso. Hoy en este tiempo, ¿qué te dice Dios? Afírmate. Ora más. Si te dice el mundo, no te congregues, amado, Dios te dice que es más. Si este mundo te dice ya no busques de Dios, busca más, mi amado hermano. No te olvides de las palabras que Dios nos ha venido diciendo constantemente ya desde hace algunos años atrás. En este tiempo, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero esa fe no es la fe que sí que tú la llevas a la cama a dormir. Es la fe en acción. Es la fe, mi amado hermano, que conlleva, mi amado, sí, obediencia. En estos tiempos, mi amado hermano, Dios quiere, si quiere construir tu vida, tu familia. Mientras otros mueren, Dios quiere darte vida. Mientras otros están llenos, mi amado hermano, sí, de espanto, de terror, de susto, de miedo, escondidos en una casa, mi amado, el pueblo de Dios tiene que resplandecer como lo hace la luna en la noche y el sol en la mañana. ¡Claro que sí! ¿Quién irá? Dirá el profeta, sí, Pablo. ¿Quién irá sin haber quien los envíe a predicar?
Una luz no se puede esconder debajo de un almud. Dice el Señor, por eso volvieron ellos. ¿Cuándo volvieron? Lo terrible, ¿sabe cuándo volvieron ellos o cuándo reaccionaron? Cuando ya estaban todos puestos con cadenas en las manos y en los pies y amarrados en un palo. Cuando ellos ya iban así encadenados, porque a Sedequías le va a pasar algo curioso. Mi amado, vendrá el general de Nabucodonosor, que es Nabuzaradán, mi amado, y a la presencia de este rey tomará a sus hijos y les sacará sus ojos. Ya cuando están encadenados con grilletes, desnudos, y toda la ciudad está en fuego, y todos los utensilios del templo han sido saqueados, entonces ellos allí dijeron, es verdad, Jeremías nos dijo que esto iba a pasar. Pero ¿cuándo, mi amado? Cuando ya era demasiado tarde. Ahora, nosotros tenemos todo esto en la Biblia aquí registrado para no cometer los errores que ellos cometieron. Hay que aprender de los errores ajenos. Si un hogar junto a tu casa se destruye, si el hogar del frente se destruye, si el hogar del otro lado de tu casa se destruye, y tú te enteras, ¿y por qué perdió el hogar? Lo que pasa es que allí a la verdad el licor dañó el hogar. Allá que pasó, las finanzas no las supieron administrar, tuvieron problemas y se dividieron los bienes y se desbrató el hogar. Y acá que pasó, aquí hubo adulterio. Ya. Yo emprendo. Licor en el matrimonio no entra. Ser un buen administrador tampoco entra, porque si no mi hogar se puede destruir. Y acá adulterio tampoco entra. Aprendo de los errores ajenos. ¿No te parece? Si este pueblo fue destruido cuando Dios les hablaba diciendo no hagan esto, pero ellos lo hacían, mi amado, ¿con qué otro más ejemplo Dios les puede hablar? ¿Con qué otro más ejemplo? Pero ellos al último dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, ¿qué pasó? Así lo hizo con nosotros. Un último texto para dejarlo libre. Dice Ezequiel, capítulo 33. Hemos visto el mal, vemos la cura. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 17 al 20. ¿Lo tiene? Libro del profeta Ezequiel. ¿Dónde es Ezequiel? Ahí mismo, entre Génesis y Apocalipsis. Capítulo 33. Capítulo 33. Leo. Versículo número 17 al 20. ¿Lo encontró? Ahora, si quiere, lo leo del verso 10. Yo no me complico. ¿Quiere leer el verso 10? Vamos a leer. Pero anticonalmente, para que todos participen. ¿Ya? Tú pues, hijo de hombre, di, es decir, háblale a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Es decir, ¿cómo pues seguiremos viviendo así? Verso 11, claro.
qué curioso, ¿no? Dios quería matarlos, quería destruirlos. No, Dios quería, ¿qué cosa? Quería darles protección, vida y seguridad, pero no podía hacer nada Dios. Se estaba maniatado Dios si ellos no decidían, ¿qué cosa? Volverse a Dios. Y tú, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Es decir, mire, voy a transmitir esto. Dile al papá de familia que no se va a salvar porque es buen padre. Dile a la mamá de la casa que no se va a salvar, ¿sí?, del juicio venidero porque es buena madre. Dile al oficinista que no se va a salvar porque ha sido el empleado del mes todos los meses del año. Dile al hombre que paga sus impuestos y que es honesto y honrado que se va a salvar porque es un buen ciudadano. Sí me está cogiendo la idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con nuestras justicias no nos abastecen. Solamente la justicia del único justo, el Cristo de la gloria, podrá multiplicar al hombre. Amén. No el hombre por sí solo. Dile a los hijos de mi pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelará, es decir, el día que cometa el pecado o que no me busque. Y la impiedad del impío no le será tampoco estorbo el día que se vuelva de su impiedad. Ahora, qué curioso. Dios se va a los extremos. El que es justo y se aparta, se friega. Y el que se pierde y se arrepiente, se salva. Parece de loco, ¿verdad? Y el justo, dice ahí, no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Verso 13, lean. Pero cuando yo le diga al impío, es decir, al hombre que sabe pero desobedece, que vas a morir, si él se convierte de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, ¿qué pasará con él? No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Verso 17. Ahora, ¿qué estima supuestamente el conocedor? Dice, no, esto de Dios es de locos. ¿Cómo es posible que el pecador, sí, que ha vivido sumergido en la maldad, de la noche a la mañana, dice que se arrepiente, es una oración de fe, y ya ahora es santo, dice? Y yo que tengo años sirviendo en casa de oración, por un desliz, un resbalo, ¿ve usted? Ahora me están condenando. Así se lo podría entender, me cuento. Pero ¿qué dice Dios? Mi amado, versículo número 17. No es recto, dice el pueblo, no es recto el camino del Señor. Pero ¿qué le responde Dios? El camino de ellos es el que no es recto. Diga más, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. ¿Qué le responde Dios? Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a qué? A sus caminos. Mi amado, yo entiendo que estos son parámetros de la ley. Pero también entiendo, mi amado hermano, que Dios es el juez justo. Si hemos cometido pecado,
si nos hemos rebelado o si nos hemos tirado a las espaldas las demandas de Dios para nosotros, hermano, tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús. Pero si persistimos en nuestra indolencia, persistimos en nuestro abandono y en nuestro importismo por buscar de Dios, también es de cierto, mi amado hermano, que el alma que pecare, esa también morirá. Amada iglesia, saquemos en conclusión algo. Hubo mucho pueblo, que aquí la Biblia lo detalla, que quiso burlarse de Dios. Por su parte, Dios siempre los trató, como lo dirá la Escritura en otras porciones, lo trató como a la niña de sus ojos. Pero ellos no quisieron ser recíprocos con Dios. Dios no te va a exigir, ojo con esto, Dios no te va a exigir a buscarlo. Dios no quiere ser amado por presiones. Dios quiere ser honrado por gratitud. Te digo esto para que no te hagas falsas expectativas. A muchos la pandemia los ha firmado. Bien por ellos. Pero hay otros que los han traído asustados. ¿Y cuál es el riesgo en estos últimos? Que una vez que la pandemia termine, también termina su búsqueda. Yo no creo que un verdadero hijo de Dios se mueva por temor, sino por amor. ¿Amas a Dios? Lo buscarás en todo tiempo. Si amas a Dios, no te importará, mi amado, qué tan duro, qué tan difícil se ponen las restricciones o cualquier otra situación que la vida ponga por delante. Mi amado, el que ama al Señor, dice la Biblia, que el que ama, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, por una sencilla razón, porque su amor a Dios, mi amado, le hace pelear la buena batalla de la fe. Su amor lo desea. Si lo amas, mi amado, seguir y servir a Dios se mantiene. No lo hagas por presión, hazlo por amor. Querido hermano, que Dios añada mucha bendición y recuerda a su palabra y recuerda, mi querido hermano, no cometas los errores que otros cometieron. Aprende de ellos, ¿sí? Y yo te aseguro en Dios que si te vuelves a Él, Dios también se va a volver a ti. Amén. Y te va a dar lo que el Señor estime conveniente. Oremos.